Bueno chicos, nos encontramos por última vez, ya llegamos a fin de año, tuvimos un largo recorrido muy duro por todas las situaciones que nos encontramos, por la situación que estamos actualmente, la pandemia, nadie zafó, todos nos quedamos encerrados y bueno, entre ustedes y nosotros los docentes tuvimos que adaptarnos a las nuevas formas de enseñanza. Y hoy, como última clase, vamos a abordar un tema que para mí es el más... Para mí es mi favorito. ¿Qué te puedo decir? Vamos a hablar sobre el rock de los 90 hasta la actualidad. Y bueno, yo soy amante de rock. Ya veníamos hablando de todo lo que fue nuestra música, nuestro folclore, nuestras zambas, nuestros tangos, hecho por mis otros compañeros docentes. Y la última clase fue realizada por Camila Carabajal, una colega mía, una muy buena colega mía, que habló sobre los orígenes del rock nacional y hasta la época de los 80, tomando su inicio, su desarrollo y cómo también se impactó con la cuestión de la dictadura. Yo seguramente tome una parte de eso para hablar sobre el rock, el impacto del rock en la sociedad, pero vamos a hablarlo más adelante. Si no lo vieron, bueno, vayan a ver el video y no se salten clases, es muy importante hacerlo en orden. Bueno, vamos a lo que nos compete. Primero que nada, no podemos decir que esta música moderna, este rock, por así decirlo, no, por el rock, fue afectado, fue bastante, ¿cómo decirlo?, popularizado o se llegó a bastantes personas debido al bombardeo mediático que hubo. Los medios de comunicación, como saben, no es como hoy en día que pones en Google, quiero escuchar, no sé, vamos a un tema cualquiera, tan solo de los piojos, pones YouTube, te comes una publicidad de 5 segundos, 15 segundos, lo que sea, o en Spotify, que directamente, si sos premium, no tenés que comerte anuncios, y escuchar la canción que quieras. Bueno, en ese momento piensen que estamos en los 90, la única forma que había de poder escuchar canciones era o irte a un compumundo en lugar de eso para escuchar por los discos con los auriculares, o escucharlo por la radio. Hablando de la radio, el bombardeo este mediático que hubo, que fue más que nada el radio y televisión, fue algo que le dio mucho capital a la música. Y corrientes musicales que habían sido marginadas por todo lo que había pasado, pudieron volver a tener auge. Como había nombrado hace un rato, había dicho de cómo hubo una disputa entre la parte del gobierno de la dictadura y el rock. ¿Por qué? Se están preguntando, o no, porque ya lo habrán hablado en la clase pasada. Esto pasó porque se consideraba el rock como una música también un poco de protesta, ¿no? Chicos, tenía un impacto bastante sociológico, un impacto muy fuerte socialmente, que gritaba cualquier injusticia. Si escuchan canciones, por ejemplo, de Animal, que se nombrará más adelante, van a poder que hablar sobre las injusticias que estaban pasando por los pueblos aborígenes y cómo criticaban al mundo en el que nos encontrábamos. Pero nada, qué sé yo, el rock ha sido así, algo de la lucha contra el poder, pues. No llegar al anarquismo, sino... algunas partes sí, algunos lugares, algunas bandas hablaban sobre el anarquismo, pero las que vamos a hablar hoy no principalmente. Pero antes de abordar directamente a la parte de lo que es sociológicamente hablando, lo que el impacto del rock nacional, vamos a hablar un poco sobre cómo se fue diversificando el rock del inicio del rock a diferentes ramas. Por ejemplo, primero que nada, podemos encontrar lo que se llama el rock, o rock tropical. Para no escribir tropical, vamos a hacer una palmera. Sí, eso es una palmera, chicos. Eso es una palmera. Bueno, soy artista musical, no artista de plástico. Que quede claro eso. Bueno, estas rock tropicales, de fusión o de influencias latinas fueron creciendo a lo largo de 1992. Que en esta banda podemos encontrar a Los Auténticos Decadentes,
con por ejemplo uno de sus hits más grandes, que lo vamos a escuchar ahora, que es Loco por tu forma de ser. Supongo que todos la conocen. Seré loco tu forma de ser. Bueno, ahora vamos a escuchar. Vamos a encontrar también a la sonora de Bruno Alberto, que creó dos temas muy importantes que seguramente no creo que lo conozcan, pero van a entender a lo que por qué me estoy sonriendo tanto. Porque un tema importante es Tirar la goma. Sí, sé lo que están pensando y sí. Bueno, tiene que ver con que esa canción después se alegó a esa cuestión pícara, por así decirlo de una manera sutil. Sí, la canción dio el inicio a esa situación pícara de Tira la goma. Y también creó lo que es la canción La Canoa, cuya melodía se utilizó bastante para las canciones de cancha de hoy en día y de lo que fue en ese momento. Luego, durante la primera mitad de los años 1990, surge a la escena el rock, el nuevo rock, como se le llamaba, que era un rock alternativo influenciado mucho, pero mucho por el grunge. Ya vamos a escribirlo, enseguida vamos a acá sacar una flechita. Voy a agarrar otro fibrón chico rock nuevo, por así decirlo. Que en esta lugar podemos encontrar bandas como Todos tus muertos, Los visitantes, entre otras. Más que nada esto tomó auge debido a que, bueno, hay una banda muy conocida internacionalmente hablando, que supongo que la conocerán si hago el loguito. ¿Alguien sabe cuál es la banda? ¿Cómo? Dale, chicos. Bueno, la banda en cuestión es Nirvana. Fue una de las más importantes en la época del grunge de los 90, junto a Pearl Jam, por ejemplo. Pero principalmente Nirvana fue una de las cuestiones que más influyeron en esta nueva forma de rock, en este rock alternativo. Ya que en esa década de 90 vino hacia Argentina, en Vélez, donde tuvo de tener teloneras a Calamity James y a Los Brujos, quienes eran locales, quienes eran de Vélez. Sin embargo, la audiencia no estuvo muy contenta de que los Calamity James fueran teloneros de Nirvana, una banda tan grande como Nirvana. Esto hizo que Kurt Cobain se enojara bastante, realmente, hasta tal punto que no quiso dar el show. Pero bueno, como lo lograron convencer, pero a su vez, como venganza, se estuvo burlando todo el tiempo. Todo el tiempo con el público, perdón. Todo el tiempo. Le hizo un par de maves con su tema mucho más conocido, que es Smell Like Teen Spirit. Supongo que todos lo conocen como tan taran, tan 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 taran, tan 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 taran, tan taran tan taran. Bueno, ese tema, Smell Like Teen Spirit, es el más aclamado por toda la comunidad que le gusta Nirvana, pero a su vez es el más odiado de Kurt Cobain. Así que estuvo haciendo amagues a lo largo del concierto de que iba a tocar ese tema y al final no lo realizó. Finalmente el concierto terminó siendo un rejunte de temas comunes donde no muy poca relevancia. Como por ejemplo, podemos encontrar All Apologies, Polly, Comes As You Are, Damn. Temas que en mi opinión, totalmente subjetiva hablando, son temas muy buenos realmente. Pero bueno, supongo que no están a la altura de un Smell Like Teen Spirit, lastimosamente. La última década del milenio, o sea, de este milenio de 1900, sí, del 1000 en realidad sería, perdón, el milenio sería 1000, en esta última década, en 1990, ya venía tomando un gran auge lo que era el heavy metal argentino, que podíamos encontrar a bandas como Hermética, Rata Blanca o Las Orcas, que ya venían teniendo un gran impulso, un gran auge desde ya años previos. También esa década, ya vamos a nombrar una banda que ya he nombrado antes,
con el retiro de Hermética, surge la banda Animal, que es la que previamente había nombrado, Animal, que en realidad su nombre son siglas. Chicos, paren que voy a parar esto porque los anuncios de YouTube siempre están acá y rompen las cuestiones. Bueno, paren que no me acuerdo especialmente cómo se llamaba. Sé que era Animal, pero no me acuerdo. Acá está. Que en realidad estas son siglas de acosados. Acosados, nuestros indios murieron al luchar. Acosados, nuestros indios murieron al luchar. Esta parecía es un Nacho. Estás haciendo un video de luchar. Bueno, como había dicho previamente, esta banda se caracterizaba por la cuestión de luchar por las injusticias que se le habían realizado a los pueblos originarios de la Argentina, sí, no más. Y también criticaban el actual orden mundial que se encontraba en ese momento. Pará, me mareé. Disculpen, chicos. Su sonido combinaba lo que era el hard punk, metal y el thrash. Si quieren puedo poner un tema de Animal para que puedan escuchar y entender un poco a lo que me refiero. Por ejemplo, Decidiosa Crecer. Bueno, como verán es algo muy pesado. Ya esto se va diversificando más a la cuestión del rock bastante pesado, variantes de metal. Bueno, por eso mismo es metal y thrash, ¿no? Son una de las variantes más pesadas. Sin irnos más a la cuestión de gritos culturales que sería black metal. Pero bueno, eso se hablará en otro momento o puedo mandarles un archivo PDF por mail o en el grupo de WhatsApp que tenemos para poder continuar. Ahora me gustaría hablar básicamente de lo que sería otra forma de rock que se hizo. Vamos a borrar un poco. Me encanta. Vamos a borrar un poco, dije, y se terminó todo manchando. Ven, como verán, la banda Animal sigue siendo bastante pesada. Perdón, chicos, que tenga que dar la explicación, pero bueno, tengo que limpiar. Después lo limpio mejor igual. Encontramos lo que podemos llamar rock rolinga o chabón, si también le quieren decir, o de barrio. Estos también tienen un inicio bastante oscuro, por así decirlo, no se tiene exactamente la fecha en la que comienza, pero podemos decir que a los inicios del 80 comienzan a tener un pequeño auge, pero realmente el origen cronológico en donde el rock barrial empieza a iniciar es bastante oscuro. Una banda tal vez más significante de la cuestión del rock barrial o rock rolinga son los Ratones Paranoicos. Vamos a escuchar un poco de él, tal vez para tener en cuestión lo que son las diferencias de los estilos del rock. Ratones Paranoicos, no sé, para siempre tal vez. Qué buena canción, ¿no? El pedido ya es un sponsor. Esto siempre pasa, muchachos. Dos propagandas. Bueno, en la radio también tenías propagandas, pero al menos no era tan frustrante como hoy en día. Bueno, ven, como verán, se nota el característico sonido del rock, pero no es tan pesado como lo que escuchamos recién de Animal. Rata Blanca, por ejemplo, vamos a volver un poco más al metal. Rata Blanca no era tan pesado realmente. Si ustedes pueden escuchar algunos temas como
El hada y el mago, mujer amante, se podrán escuchar que es algo pesado, pero sinceramente la voz melódica del cantante hace que no sea tan pesado para la escucha. Ahora me gustaría realmente hablar sobre 3 bandas para que tengan una idea de lo que era en auge, una de las 3 bandas más así principales, por así decirlo, en esa época. Que primero que nada vamos a hablar de la mítica, la que en paz descanse, Cerati, Soda Stereo. Supongo que no hay mucho que hablar de esta banda, todos conocemos lo que fue Soda Stereo. Tenemos hits desde Ciudad de la Furia, Persiana Americana, de música ligera. La verdad que Soda Stereo es una de las bandas más versátiles, que siempre estuvo a la vanguardia, por así decirlo. Empezó siendo con la cuestión de New Age y luego fue modificándose a lo largo de los años para siempre estar con lo nuevo. Soda Stereo, ¿qué más que podemos decir? Famoso en toda Latinoamérica latina y en el rock español inclusive. Ven acá, perdonen que lea muy otros apuntes, pero ves, siempre fue aclamado por diversos géneros como el new wave, el dark, el hard rock, el rock alternativo y el rock electrónico, ya a sus finales de la banda. Como ven, como les estaba diciendo, fue bastante versátil, fue siempre cambiante y siempre quiso estar a la vanguardia. Que eso me gustaría que se lo anoten, lo voy a poner acá. Vanguardia, o sea, esto es muy importante. Que siempre está algo a la vanguardia significa que siempre se está reinventando, y eso creo que fue una de las cuestiones que marcó de que Soda Stereo se estuviera tan popular. Luego podemos encontrar otra banda de rock llamada Katu Peku Machu. No sé si la conocerán, tiene bastante buenos temas, hablando siempre de una manera subjetiva. Que empezó en el barrio porteño esta banda. Fue compuesta por Fernando Ruiz Díaz y Gabriel Ruiz Díaz, y que estaban tocando tanto la guitarra y el bajo. El primero la guitarra, el segundo el bajo. No hay muchas canciones no hay mucho que comentar sobre esta banda. Fue una de las cuestiones del rock nacional. Y un tema que tal vez le gustaría escuchar, además de hacer covers de, por ejemplo, Seguir viviendo sin tu amor, tenía canciones propias, como A veces vuelvo, que es una canción realmente, ay Dios, el teclado del celular a veces me pone loco, pero no loco como la forma esa. Siempre pasa, muchachos, siempre pasa. Acá A veces vuelvo es una canción bastante movida, por así decirlo, pero con una letra bastante interesante si la quisieran analizar. Sí, no hay mucho más que hablar. A fines del 2017 la banda anunció su parate, así que lastimosamente hoy en día, 2020, no podemos encontrar nuevos álbumes de Katu Peku Machu. Sin embargo, como suspendieron su actividad, tal vez hay una posibilidad de que nuevamente se reúnan, pero realmente no lo sabemos. Luego podemos encontrar lo que es Rata Blanca. Iba a dibujar una ratita y al final me arrepentí. Ya vimos cómo soy de cuestiones artísticas manuales. Bueno, eso es una N, chicos. Esta banda comenzó, bueno, en el 1985, pero fue desarrollándose bastante en la cuestión de la década de 90 y hoy en la actualidad siguen tocando. Hace poco vinieron en Capital en un teatro. Bueno, hace poco no, me refiero a 2019, ¿no? Porque en 2020 estamos en cuestión de pandemia. Esta empezó siendo en el Bajo Flores, acá en Buenos Aires, y se la consideró una de las más importantes acá del metal, o más
específicamente del hard rock, si no me equivoco. Sí, del hard rock y el heavy metal, bien. Eh, pero con los años que fue pasando, diferentes discos fue sacando, le terminaron dando una cuestión de rock metálico. Ya ni siquiera hard rock ni metal, un rock metálico. Como quisieron darle una propia palabra a su propio estilo. Bueno, como decía, el grupo se lanzó más que nada en la década del 90 y bueno, se destacó como una de las bandas argentinas más importantes de todos los tiempos. Eso sería cerrando la cuestión de la rama del rock y diversas bandas. Y... Perdón chicos, voy a tomar un poco de agua. Bueno, agua, fíjate ahí por ahí. No hago sponsor, solamente tengo ganas. Gracias por esperar, chicos. Bueno, como todos sabemos, hoy en día estamos en una situación complicada, pandemia, o sea, estamos que tener con barbijo, con extrema precaución, ya que podemos agarrarnos este maldito virus y tal vez contagiar a personas que son de nuestro querer. Como es sabido, el 12 de marzo de este mismo año, de 2020, el presidente Aníbal Fernández terminó... Me estoy quedando todo marcado. Proclamó, perdón, no terminó nada, proclamó lo que es la cuarentena obligatoria. Hizo que todos los festivales que fueran proclamados... No, proclamados no serían la palabra, disculpen chicos. Todos los festivales que habían sido previamente establecidos para este año se cancelaran. Bueno, todos entendemos. Un lugar donde se junta gente que lo está cantando todo el tiempo significa que lo está soltando saliva no va a poder. Y personas, miles de personas, reunidas en un solo lugar, golpeándose a muy poca distancia, en lo que obviamente la distancia de 2 metros de distancia social no va a estar, es un lugar que sería un punto de contagio masivo. Sin embargo, esto no permitió de que las bandas no tocaran, ya que, bueno, aprovechando la manera tecnológica, por así decirlo, que tenemos hoy en día, pudieron hacer recitales virtuales. Es más, tan solo en marzo de 2020, durante el primer mes de la cuarentena, hubo recitales de artistas del rock argentino como Los Pericos. Los Pericos es más reggae, pero bueno, lo toman como rock al parecer, que lo hicieron tanto por Instagram como por YouTube. Bastante interesante esta cuestión. Significa que no solamente se están limitando a una sola plataforma de videos, como sería YouTube, que sino también agarran la cuestión de los vivos de Instagram y comienzan a hacer sus propios recitales. Luego podemos tener artistas como Airbag, Fito Páez, Pedro Aznar, Alejandro Lerner, Coti, Gabriel Pedernera, Diego Frankel, Pato Pandolfo y Fabiana Cantilo. Bueno, eso sería una forma de cerrar la cuestión de hablar netamente del rock, de lo que es el rock, de cómo se estuvo moviendo a lo largo. Y ahora me gustaría volver a retomar, ¿se acuerdan cuando empecé esta clase sobre cuestiones del impacto social, de cómo hablaba sobre la injusticia, de cómo en la época de la dictadura se lo consideraba que tenía que reprimirse, subversivo, y eso obligó a que muchos artistas del rock nacional terminaran exiliados. Bueno, la cuestión es que desde los inicios siempre fue un carácter libertario el rock. Siempre quiso estar ahí como en la lucha de las injusticias o criticar lo que pasaba, hablar sobre lo que pasaba en los barrios bajos, tal vez como en el rock barrial. Pero bueno, siempre hubo mucha censura en esa época, por así decirlo. Perdón chicos, me está dando mucha sed. Gracias por esperarme. ¿Lo que digo? Ah, sí.
siempre fue algo que, un movimiento que siempre estaba demostrando lo que pasaba en lo que a veces el gobierno tal vez ocultaba un poco más, de lo que no se quería ver, de lo que realmente importaba. Me quedo mancha. Pero bueno, voy a hablar un poco más de énfasis en cuestión de la dictadura, que como saben, como era todo subversivo, la estrategia militar era, si encontraban alguna banda de rock, era atraparla y seguramente terminar desapareciendo. Eso hizo que muchas cuestiones de muchos artistas principales del rock tuvieron que ser exiliados, autoexiliarse, para no terminar desapareciendo como lastimosamente sabemos un montón de personas. ¿Cómo decir también el impacto social con el rock? La verdad no mucho más, chicos, sinceramente. Todos sabemos que estuvo peleando mucho contra la cuestión de la injusticia, pero que llegue un punto en el que el mismo gobierno ya te considere algo subversivo y te persiga, es un punto que no hay retorno a veces. Por suerte solamente fue en esa época de dictadura. Imagínense si hoy en día siguiéramos. No podríamos disfrutar de lo que es la música, no podríamos disfrutar de sus letras, de lo que tienen para decirnos, tanto metafóricamente como literalmente de sus propias letras. Bueno, para finalizar esta clase, les voy a dar 3 preguntas. Son 2 preguntas y una consigna de trabajo de investigación que quiero que realicen para la próxima clase. Pero como no sé si vamos a tener una nueva clase, quisiera que en la caja de comentarios de este video, ahí en YouTube, esto que es donde lo voy a subir, donde va a estar subido ya, no queda donde lo voy a subir porque ya le van a estar viendo. Quiero que, bueno, que las preguntas las respondan y que hagan el trabajo de investigación. La primera pregunta sería, ¿cuáles fueron las diferentes ramas del rock en esta época, no, chicos? ¿Cuáles fueron? Perdón, chicos, las diversas ramas del rock. Luego quisiera que ustedes me comenten sobre qué otras bandas conocen del rock. Pueden ser de cualquier estilo, del tropical, del metal, del barrial. No necesariamente tiene que ser principalmente de la década del 90. Pueden hablar inclusive de actuales. Algo que alguna banda que haya aparecido en el 2010, por ejemplo, y que digan, bueno, me interesa y de paso yo también puedo conocer y nos vamos compartiendo información entre todos. Y por último, el trabajo de investigación. No sé por qué puse un signo de pregunta si es un trabajo de investigación. Perdón, chicos, costumbre. Quiero que investiguen a una de las bandas que nombraron en el capítulo no, en la pregunta anterior. Voy a decir la 2. Que si me doy cuenta que quedó mucho. Perdón, chicos, no estoy muy adecuado a escribir en pizarra todavía. Y nada, quiero que me hablen de su historia. Pueden hacerlo con detalle o con brevedad, pero que se entiendan bastante de que pusieron empeño, porque es algo que están investigando sobre una banda que tal vez a ustedes les gusta de rock, o de metal, o de rock barrial, o de sus diversas ramas. Y quiero yo leerlo y decir, bueno, mirá, esto no lo sabía tal vez. Y es interesante porque nos vamos compartiendo, información entre nosotros. Y eso está muy bien, realmente. Tal vez no lo comprenden del todo, pero el compartir información con otras personas la verdad nutre mucho el conocimiento.
bandas, acá dice, por las dudas, claro. Me quedó medio chueco, pero acá dice Antairo. Para que lo borre y lo escribo mejor, total, no me cuesta nada y... Bueno, esas serían básicamente las consignas que quiero que respondan como última tarea del año, y también me gustaría que, como una consigna extra, que esta ya no es por calificación, que me cuenten su experiencia de este año, de cómo lo pasaron, qué se les complicó, si creen que lo que vimos a lo largo de este año les sirvió, si pueden aprender, y también alguna crítica constructiva o destructiva si quieren sacar la frustración sobre mis clases. Así que nada, chicos, les doy un tema más tal vez